y por los Gloria a Dios brazos del para siempre. Damos Padre. gracias al Señor por esta noche poder Estoy congregarnos y poder entrar hasta por el descanso de sus hogares y poder honrar a Dios de porque Él ha sido bueno libertad. para con nosotros en esta noche. Fuimos Quiero libres. agradecerle a Dios porque estamos en paz, hermano, en medio de las tribulaciones inherentes a este año que fue un año horrible, cositas de mi Padre. Pero Dios en su misericordia nos ha concedido la vida, nos ha concedido la gracia, nos ha concedido el poder. Y eso nos da victoria, hermanos, de todo tipo, toda alegría, toda alabanza para nuestro buen Padre Celestial. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Damos la bienvenida a todos aquellos que Primer libro de las Crónicas, capítulo 19. Esta es una historia que le ocurrió al rey David. ¿Alguien más que nos pueda escuchar? Pero ¿dónde está la alabanza? Ah, vaya. Ahí estamos. Gracias, mi hijo. Gracias. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Hermano, cuando el rey David andaba huyendo de sus enemigos, él ya era un ungido de Dios, pero todavía era alcanzable por sus enemigos. Si no lo alcanzaba un enemigo externo, lo alcanzaba un enemigo interno o lo alcanzaban ambos. Esta imagen, porque es una figura de Jesús, lo podemos ver en Jesús, que él fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Cuando él salió del agua del bautismo en el río Jordán, él fue ungido por el Espíritu Santo. Vaya, y el ser ungido no le evitó ser perseguido por sus enemigos. Entonces, no confundamos que por ser ungidos por el Espíritu del Kadosh Adonai, del Espíritu Santo de Dios, nosotros vayamos a ser inmunes del todo a las batallas. Eso no es así, hermano, porque la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, o sea, no son pocas, pero de todas ellas le librará Jehová. No te va a librar y no me va a librar cuando yo quiera, pero me va a librar cuando Él haya hecho la obra para lo cual permitió las acechanzas. Entonces David fue ungido por Samuel, por rey, pero no reinó inmediatamente. Entonces todos los que estamos aquí y que están ahí, podemos tener la certeza si hemos sido ungidos por Dios. Hace unos días con Mariam fuimos a ungir un negocio X por las personas del negocio. Y fíjese que era primera vez que el dueño de dicha empresa estaba al alcance del Espíritu Santo, ya un señor de edad, ¿verdad? Pero fíjense que luego del testimonio y de lo que se habló y que bajó la presencia de Dios, hermanos, que mire, por eso cuando uno invita a Dios,
sepa que Dios va a obrar como Él quiera obrar. Y esa noche Dios obró misericordia, hermano. Pero me recuerdo que cuando yo me acerqué por el patriarca de toda la familia y le impuse manos, el hombre, hermano, estaba ardiendo en la unción de Dios, sudando. Era primera vez en sus 60 y tantos años, 64 tal vez, que él sentía la presencia de Dios. Entonces, oiga qué hermoso, porque la iglesia de Dios, como por la misericordia de Dios sentimos su presencia constantemente, caemos en el error de formar un hábito de que es la presencia de Dios, es Dios otra vez. No, hermano, mire, la presencia de Dios entre 8,000 millones de humanos que hay sobre esta tierra, no se mueven todos. No se mueve, digamos, en los 1,300 millones solo de China, 1,500 millones solo del mundo árabe, 1,125 millones en la India. En lugares donde Dios Jehová no suena, como es todo el reino árabe, hermano, donde el nombre Alá es el nombre que ahí se menciona. Entonces, cuando Dios se deja sentir en una persona, primeramente es para que sienta que no está en una religión más, que no tiene que ser porque Dios me tocó, que yo creí en Él, correcto, pero si no, entonces Dios no hubiese hecho milagros. Porque Jesús dijo: si no me creéis por lo que os digo, creedme por los milagros que he hecho en medio de vosotros. Entonces el Espíritu Santo es un milagro, hermano. Si usted cree que nunca ha recibido un milagro de Dios, que Dios nunca se ha manifestado a usted, que Dios nunca le ha hablado, pero sintió la presencia maravillosa del Espíritu Santo, entonces sepa, oveja, que usted ya fue tocado por un milagro, que los que saben pagarían sus vidas con tal de ser ungidos por Dios. Por eso la Biblia dice, hablando Jesús, se maravilló y dijo: Padre, le has escondido esto a los grandes y poderosos de la tierra y se lo has dado a estos pequeñitos, hermano. O sea que la unción debe de ser así, un regalo maravilloso del Espíritu Santo de Dios. Y en ese mismo orden de ideas, el rey David, ya ungido, huyó de Saúl entre 16 y 20 años. Los mejores teólogos no se ponen de acuerdo y tampoco es un punto, hermano, de inflexión esa cantidad. Pero póngase que 15 sí huyó David escondiéndose de Saúl, en tanto que Saúl moría. Y podía David reinar. Y en este específico caso, Saúl es figura de la carne que llevamos todos los cristianos, porque fue la única vez que por tantos años hubieron dos ungidos a la misma vez en Israel, que no puede ser que hayan dos presidentes ungidos. Es como ocurre ahora en el país de Honduras, que están ungidos dos presidentes del Congreso de la República a la vez. Eso es imposible, no puede ser bicéfalo. Entonces Israel fue ungido, Saúl, que estaba a cargo, y David, que era el que venía después de Saúl. Y desdichadamente para todos nosotros, nuestra carne, nuestro Saúl, también la ungió Dios. Permitió él el ungimiento, porque Israel le dijo a Dios: queremos tener un rey como todas las naciones de la tierra. Y Dios se enojó con Israel. Y Samuel les dijo: ¿por qué pedís eso a Dios? ¿Qué os falta con Dios? Y Dios se enojó y le dijo: déjalo, Samuel, no te lo hacen a ti, me lo hacen a mí, le dijo. Y entonces Dios levantó un hombre, el más hermoso de Israel, el más harto de Israel, para que reinara como las demás naciones. Y fueron años nefastos, tristes para el pueblo de Israel. O sea que cuando el alma reina es una época triste, hermanos. O sea, en pocas palabras, cuando usted hace su voluntad, lo que a usted le da la gana, y Dios se lo permite como figura del ungimiento, hermano,
esos son los años más tristes que puede una persona vivir, cuando Dios ya no se mete con esa persona, cuando Dios ya no le estorba sus planes, hermano, cuando Dios ya no lo cela, no lo persigue, hermano. Qué triste es que el capítulo 6, hermano, del libro del Génesis dice, hablando Dios, porque no para siempre contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre. O sea, al final Dios deja que el hombre termine haciendo lo que él quiera, para efectos de que cuando quiebre, hermano, sus empresas, sus ideas, sus planes, todo lo que le costó elaborar, pueda un día volverse a Dios y decir: Señor, como dijo Nabucodonosor, ahora entiendo que el único Dios eres tú, Jehová de los ejércitos. O como dijo Job, nuestro padre Job: antes de oídas te había oído, Señor, pero ahora, tras 20 años de enfermedades, de quiebras, de debacles, de saber qué horrores pasó nuestro padre Job, hermano, antes de oídas te había oído, mas ahora, después del trato, del dolor, del doloma, ahora, Señor, mis ojos te ven. Comprendo que todo lo puedes, Señor. Entonces, ovejas de mi padre, aquí está David, que ya reinando él, ya en el reino, él se acordó de todos los que le tendieron la mano para ayudarlo. ¿Usted hace así, hermano, o no? Cuando Dios le regala sus centavos, bendice a su papaito. No, es que usted no sabe las malmatadas que me daba mi papá. Pues mire, hermano, perdone el hombre, algo de bueno tuvo que haber hecho, hermano, porque igual fue mi abuelo. Eran generaciones de gente muy fuerte. Pero reconozco, hermano, que nos ayudó a levantarnos temprano, a ser organizados, a respetar a la gente, a respetar a los mayores, a saludar a las personas que aunque uno no conozca, hermano. Mire, en los restaurantes se da mucho, más en el campero, hermanos, que cuando la gente termina y se va, buen provecho, le dicen, más que todo la gente del altiplano, porque es parte de la educación que aunque uno no conozca, hermano, decir buen provecho, y usted también responda y diga muchas gracias, buen provecho. Eso le sirvió a David. Entonces ya David reinando, hermano, le ocurrió esta historia tan terrible, hermano, que la gente sabe qué decimos los humanos a veces: por querer hacer el bien me llevó la trampa. ¿No le ha pasado a usted que por querer ayudar a alguien, hermano, como decía mi santa abuela Mamacato, el que quiere ser redentor, mijo, termina crucificado? Así que vos no te metas. Y óigame, oveja, esa es una verdad. Fíjese que yo conozco un hombre en un planeta que no es la Tierra, fuera, hermano, del sistema solar nuestro, que a uno de sus empleados le favoreció con una especialización, le pagó estudios, le regaló una beca, él de su propio bolsillo. Cuando a los años el muchacho es cortado del trabajo porque pues al final se robó unas cosas, ¿verdad? Entonces él se fue al Ministerio de Trabajo de ese país a demandar a la empresa de este hombre, y que a él le habían descontado todas las especializaciones y becas que él había estudiado, y que se las descontaron de su sueldo, fíjese. Entonces tuvo que el dueño de esa empresa pues tener que, a pesar de las apelaciones, sujetarse a los jueces de asuntos laborales y tener que pagar. Y entonces algo así le pasó a David. Leamos: después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Mire qué difícil, hermano. Fíjese que aquí en mi país hubo un hombre de descendencia, bueno, no descendencia, un hombre israelita, dueño de un hotel muy grande. Y el muchacho que quedó a cargo de las empresas de su padre, porque a él lo mató la guerrilla, lo mató una facción del Orpa,
Entonces el muchacho tempranamente cogió todos los activos del padre y los multiplicó de tal manera que ya no se podía reconocer la semilla que era grande que dejó el padre a los frutos que dio el hijo. Pero oiga, hermano, él empezó a comprar en Guatemala la mayoría de gasolineras y abastecerlas ella con su propia marca. Ya usted va a ir imaginando de quién hablo. Cuando este muchacho, porque murió joven, igual que su padre, la diferencia es que uno murió por una bala cobarde y asesina y el otro murió por desperfectos de su helicóptero. Fíjese que cuando él murió, hermano, se suplicó que no llegara la gente al cementerio porque no iban a caber. De hecho, él tuvo la empresa, la pequeña empresa más grande de Latinoamérica en su época. Pero todos los empleados recibieron tales bondades de parte de su jefe que no hicieron caso, hermano. Y había una suerte de 10,000 personas, aleluya, haciéndole vaya al que les obsequió una casa, al que les dio un terreno, al que les dijo: mira, de tu pasivo laboral, pero hacete, al que les regaló becas mira, hermano, él sembró, hermano. Y ahí estaban tirándole rosas al féretro, hermano, del que había sido su jefe. Pero solo murió él, y en lugar de él, como dice la Biblia, reinó su hijo. Desdichadamente, ovejas, el deseo de todo padre es que nuestros hijos sean mejor que nosotros. ¿Y cuántos levantan su mano y dicen: Padre, que mis hijos sean mejor que yo, que alcancen lo que yo no voy a alcanzar? Dígalo con convicción, creyéndole a Jehová. Dígale: Jehová, ellos van a alcanzar lo que yo no voy a alcanzar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces los descendientes de este gran hombre ya empezaron, hermano, a dejar que cayeran y decayeran las empresas que este santo varón había en su momento enarbaldado, hermano. Y se fueron terminando a tal extremo que quedará una o dos gasolineras que conserven el nombre original, más por temas de demandas o mercantiles que por temas de uso general. Y es ahí donde yo quiero manifestarles el siguiente pensamiento. Dice la escritura, ovejitas de mi Padre Celestial: después de estas cosas aconteció que murió el papá, digamos el rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Solo ahí empezó la lucha. Y dijo David, oiga lo que dijo David, recordándose de sus días en que no tenía para comer, que nadie lo recibía, hermano. No, sí, mire, los que hemos pasado por esos tratos aprendemos a ser humildes y a quedarnos callada la boca, hermano. Pero la gente que no ha pasado trato, es que yo ahorro, por eso siempre tengo, no, si todos quisiéramos poder ahorrar, hermanos, pero desdichadamente muchas veces circunstancias ajenas a nosotros no permiten hacer eso. Pero oiga lo que la Biblia dice: y dijo David: manifestaré misericordia a Hanún, hijo de Nahás, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, al nuevo rey, al patojo, al escuincle, al guirro, al chavalo, hermano: a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar? Mire, hermano, qué desgracia la gente, hermano, que es puesta como consejera, como asistonto, quiero decir como asistente, hermano, como ayuda, y que en lugar de ayudar estorba los buenos planes. Por eso, oveja, tú que eres esposa de un dignatario, de un diputado, de un policía, de un maestro, de tu esposo, cuidado con tus consejos,
porque al final uno escucha a la persona con la que uno camina. Entonces dice: pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los hijos de Amón dijeron: ¿crees tú que David envió a estos? Más bien vienen a reconocer la tierra, como quien dice, para después invadirla. Entonces Hanún les cortó los vestidos por la mitad a los que envió David, hasta las nalgas, dice la Biblia. Les rapó el pelo, que eso hasta el día de hoy, entre los judíos que son activos, que son profesantes de la religión judía, eso es pecado para ellos, hermano, o señal de una deshonra, de un luto muy fuerte. Los rapó y les cortó los vestidos, hermano, exponiendo sus partes íntimas, y los despachó, o sea, los echó. Se fueron luego, y cuando David llegó la noticia al rey de lo que habían hecho sobre ellos, sobre los varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, entonces volveréis. Mire, ahí el que se sentía más afectado ya era David, porque hay cosas que nosotros le delegamos a otros que salen mal, no por la delegación ni por el delegado, que salen mal, y que uno al final es el que carga con la culpa de que el otro fue obediente, la otra, su hijo. Ya viste, papá, yo te dije que no fuera. Ya viste, mamá, yo te pedía. Sí, ovejas. Si uno fue como para sabio, Salomón, hermano, tienen que entendernos también nuestros delegados cuando fallamos, que hay cosas que escapan de la mano de todos, que se pusieron en la buena voluntad de alguien, como cuando usted manda, hermano, a prestar un dinero con alguno de sus hijos, porque tal vez a usted le dio COVID, hermano, coronavirus, le dio SARS, no puede ni pararse. Yo tengo una oveja ahorita, hermano, que efectivamente le dio COVID, y aunque las vacunas que su cuerpo tienen sirvieron para tenerle de pie, vivo, él me manifiesta a mí: pastor, yo me levanto y en lo que voy de mi cama al baño, yo ya llego exhausto, que ya no doy, ya no puedo, no me alcanza el oxígeno. Después de que termino de estar en el baño y regreso, yo tengo que volver, hermano. Oiga, si esa persona manda a alguien a prestar un dinero, una botella de oxígeno, yo qué sé, hermano, y la gente lo oye así, pues, no le creo, y está malo su papá. Si va, fiera, ¿cuánto tiene de oxígeno? Sí, pues, usted qué pena. Y mire, y fíjese que dice mi papá: si no, dígale que no puedo. Mire, hermano, porque desde un inicio no le dijo: mire, ¿sabe qué? No puedo. No, que primero se entera, hermano, lo oye. Usted sabe que tiene lo que le fue a prestar y no le va a servir, y encima le dice no. Entonces regresa el enviado, y el que se siente mal es el que ya lo envió. Eso le pasó al rey David, hermano. Entonces él les dijo: quédense ahí hasta que les crezca la barba. Miren, ovejas, hay veces que lastimamos cosas que no porque tú pidas perdón, óyeme lo que te estoy diciendo, y la otra parte te la conceda, no porque los dos se pusieron de acuerdo, ya creció la barba de nuevo. No, hermanos, hay cosas, ovejas, que por eso debemos de pensarlas bien antes de hacerlas, que podemos afectar en el mundo espiritual. Si ya habiéndolo pensado varias veces la cosa sale mal, entonces, hermano, debemos todos de ser comprensivos, de ser humildes y aceptar que hay cosas que pasan fuera del alcance humano. Entonces, ¿qué hizo? Les dijo: quédense en Jericó, en la tierra de la alabanza, quédense para mientras alaben, para mientras oren, adoren, esperen que les crezca lo que cuando crezca también va a reparar lo que tenía el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¿Cuántos honestamente están
entendiendo el mensaje en las redes, ¿cuántos pueden decir amén? Y decir, hermano, estamos entendiendo. Doy gloria a Dios por la vida de hermano Adonai. Te bendigo, hermano. Por mi hermano Chloe de PC, Norma Holman, Evelyn Sandoval. Te bendigo, hermano Génesis, hermano Araceli Carvajal. Te bendigo, doy gloria a Dios. Hermano Robert Antonio Sandoval, la otra semana estamos con ustedes. Mi prima Brenda del Cid dice amén, gloria a Dios. También nos dice Susby, te esperamos el día domingo, hermana Susby. Damos gloria a Dios por tu vida. Entonces, óigame, hermano, David cargó con esa culpa. Pero oiga lo que dice: y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar sueldo a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, actualmente Irak, Siria, Maaca y Soba, y tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Y oyendo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes de Israel, y de los hijos de Amón salieron y se ordenaron a la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte con él en el campo. Óigame, hermano, mire qué desgracia lo que ocurrió por haber querido David pagar el favor que un día le había hecho el tata de este patojo malcriado, hermano. Decía mi abuela, quien con patojo se acuesta no amanece muy bien, hermano. Ah, qué gozo los hermanos. Ya me iban a decir hasta el versículo de la Biblia, que no está en la Biblia, ¿verdad? Pero, hermano, oiga, fíjese que este Janás, que mejor le hubieran puesto Hanún, ¿verdad?, en lugar oveja, oigan, de haber agarrado ese dinero para enviarle presentes al rey David y decirle: David, perdóname, la regué, y estos príncipes que tengo, que en lugar de ayuda, de tropiezo hermano, David era un hombre que por misericordia ya él había aceptado, ya había sentido, hermano. Pero no, él contrata a otros enemigos resentidos de Israel, hermano. Contrató mercenarios, como lo hacen ahora los paisanos en el Medio Oriente. Contratan a exsoldados. Bueno, en mi país hay una fuerza que se llama Caibil, a mucha honra. Es una élite militar entrenada que para cuando se firmaron los tratados y acuerdos de paz en mi país, lo primero que pidió la oposición, la guerrilla, los zurdos, fue que se destruyera la escuela de Caibiles, porque sí afectó profundamente las actividades guerrilleras insurgentes, hermano, en su tiempo. Pero aquí, hermano, también los contratan los narcos de nuestros países vecinos para que ellos se vuelvan seguridad de ellos y que puedan utilizar todas aquellas tácticas militares que para el efecto de resguardo aprendieron en la milicia de nuestro país. Eso pasó aquí. Este hombre, hermano, no supo arreglar el problema. O sea que nosotros, hay problemas que salieron de nuestras manos, pero tenemos que aprender a solucionar lo que ya no tiene solución. Explíqueme, hermano Jairo, con mucho gusto. ¿Qué le hubiera salido más barato al rey Janús? ¿Qué? Haberle pedido perdón a David. Porque ahora, encima de que ofendió al siervo del Señor, y olvídese de David, David ya se murió, pero ofendió al que vive para siempre, hermano, al que nos da de comer, nos da el oxígeno, hermano, para poder vivir cada día, hermano. Ofendió a Jehová de los ejércitos, este diablo, hermano. Y deje la ofensa, sino que se volvió inicuo, hermano. Y cuando David se enteró de todo,
Oiga lo que dice la Biblia. Estoy leyendo el capítulo 19 del primer libro de las crónicas de los reyes de Israel, en su versículo 10. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto, o sea, ya no había para dónde, por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados de Israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisaí su hermano y ordenó la batalla contra de los amonitas. Vaya pues. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que tú o que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas, entonces yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios. Mire qué delicado. Y haga Jehová hoy lo que bien le parezca a él. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron de delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios se habían huido, huyeron también ellos de delante de Abisaí su hermano y entraron a la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Oye, mi hermano, muchas veces nosotros vamos a una batalla inminente a la cual ya no podemos retardarla. Hay que hablar con alguien, con una persona jurídica, empresa, sociedad, que va una tarjeta de crédito endemoniada, que la ley dice que luego de 2 años prescriben esas deudas. Pues ellos se venden entre ellos las carteras de clientes, pero eso en Guatemala no pasa, ni tampoco en sus países, para retorcer la ley y entonces poder cobrar deudas de hace 20 y 25 años, y para dicho efecto tienen comprados judicaturas, áreas de jurisprudencia, etcétera, hermano. Pero óigame, oveja, esta gente, hermano, tuvo que ver cómo se ennegrecía la tierra por el error de un joven que, aunque era joven, era rey. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos dominio, tenemos gobierno en las áreas en las que estamos. La mamá sobre los hijos, sobre el gasto, el papá sobre la familia, el gerente sobre los empleados, el director sobre los dirigidos. Hermano, tenemos mayordomía. Entonces el problema no es cuándo vamos a fallar. Toda actividad hecha por humanos tiene que fallar, ovejas. No que estemos esperando la falla, pero reconocemos, y por eso tenemos que caminar en misericordia, en amor, en mansedumbre, cubrirnos los pies de barro, hermano, porque como decía aquella vieja canción, arrieros somos y en el camino andamos. Ambos nos vamos a necesitar un día. Pero oiga, oveja, este hombre tomó mercenarios para que fueran con él. Gente que solo estaba por el dinero y no tenía ideales. Por el contrario, Joab le dice a su hermano: hermano, mire qué belleza, hermano, mas nosotros ordenémonos por Jehová, hagámoslo por nuestro Dios, por las ciudades. Y que, hermano, esos eran hombres que tenían ideales. Cuidado, porque el que tiene ideales muere por sus ideales, hermano. Si alguien realmente te ama, él se va a morir amándote, ayudándote, respaldándote, perdonándote. Pero si alguien no te ama, en el día de la batalla te va a dejar solo. Cuando el dinero se acabe, cuando, aleluya, alabe a Jehová y disimule, cuando se acaben los paseos, los regalos, los viajes, se acabe la fama, ahí te dejan, hermano. Ahí se volvieron enemigos de Job, los que todos los días comían en la casa de él, solo servían para amedrentarle en lugar de ser de ayuda, de un paño de misericordia. De tal manera que Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Por eso la Biblia dice que terminando Jesús los 40 días de ayuno, bajaban ángeles del cielo para fortalecerle y darle de comer, hermano, porque Dios tiene que fortalecer a su cuerpo de manera sobrenatural, porque lo natural a veces sencillamente no está. Alguien que diga amén en esta hora. Alguien que diga amén en las redes sociales. Aquí está mi hermano pastor, hermano
Marco Tulio Tello Betancourt, mi hermano Robert Gómez, doy gloria a Dios. Brenda del Cid, mi prima, dice aleluya. Génesis dice amén, aleluya. Norma Coleman dice amen, pastor. Mi brother Chloe dice amén. Todos dicen amén. Hermano, escuche. Este joven rey se dedicó a hacer la guerra y mantener en alto el orgullo. El día de antier, el presidente de la nación más poderosa de la tierra, uno de los reporteros le preguntó sobre Ucrania y la guerra inminente que se ve ahí. Y el presidente, hermano, es de la cuarta edad, porque pasa de los 80 años, con montón de estudios, colegiaturas. Mire, a él su hijo se le mató, su esposa se le mató, su hijo se murió de cáncer, o sea que la vida lo ha molido. Y el presidente bravo le pegó una maltratada frente a todas las televisoras del mundo al reportero. Le sacó las generaciones al reportero de la compañía Fox, no de CNN, por supuesto. Que, hermano, hubo revuelo. ¿Por qué? Porque hay un momento donde tú por ser rey, todos te vamos a decir sí, aunque la respuesta sea no. Se va a imponer que tú tienes voz, voto y tienes veto también. En la casa, al final, se va a imponer el totalitarismo más que la mansedumbre. Y ahí debemos de crecer todos, porque eso no tiene que romper la unidad, hermanos. Va pues a hacer lo que te dé la no. Ovejas, debemos de soportarnos, porque tarde que temprano te va a tocar a ti también llevar las riendas de tu casa, llevar las riendas, hermano, de la vida de otros, de un chiquillo que te va a decir: papi, yo amo la vida, yo quiero ser alguien en la vida. Y tú vas a tener que hacer sendas para que esos niños caminen sobre lo bueno, para que digan: mi viejo fue un gran viejo, aleluya. Todavía siento la presencia de Dios en las palabras que mi viejo me dijo hace 40 años atrás, aleluya. Y no tuvo David más, hermano. Lo que se había vuelto un pésame, ahora era una gran guerra, hermano. Hermano de mi corazón, nosotros tenemos que saber que hay un momento en que tenemos que seguir adelante. No puedes retroceder, oveja, porque te manipulan tus hijos y te apagan la llama de Dios en tu casa, aunque no me diga amén. Y si son las ovejas de otro planeta, que es porque la que más diezma ahora quiere que empiecen los cultos antes o que los terminen no sé cómo, y que hermano, aunque eso pase, tú tienes que poner tus ejércitos en orden de batalla y decirle: Jehová, tú me has dicho a mí, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. A mí no me sostienen los diezmos de las ovejas ni las ofrendas, a mí me sostiene la mano bendita del que cuenta las estrellas y a cada una llama por su nombre. Alabanzas al que vive. David estaba aprendiendo una nueva lección: que hay gente, hermano, que aunque tenga el título, el peso, la economía, el estudio, el conocimiento, carece de trato. Y David venía de haberlo vivido por 20 años con el endemoniado Saúl. Rey sí, pero loco, hermano. Usted no conoce presidentes así, ¿no? Más bien cuesta hallar uno que no sea así, hermano, en otro planeta. Aquí todos son buenos, hermano. Hermano, escuche. Y cuando David vio esto, ahora él ya no huyó como tenía que huir cuando siendo ungido como rey, pero no había todavía tomado las riendas de Israel. Tenía que huir, tenía que esconderse, tenía que decir: Saúl, Saúl, padre mío, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me quieres matar? ¿Qué mal? No, ahora no, hermano.
Cuando Jesús nació, mandó Herodes a matarle. Y siendo avisados José y María en sueños, agarraron al bebé y se fueron a Egipto. Y la Biblia dice, para que se cumpliera lo que estaba escrito: de Egipto te llamé, volvé ya. ¿Cuántos años pasó oculto Jesús en Egipto? No lo sé, hermano. O sea que el Señor se escondió. Él no era chiquito. Lo escondieron José y María porque Israel estaba vendido al imperio caído de Roma, como lo está ahora mucha de la iglesia evangélica de otros países, vendido al imperio de Roma, hermano. Si usted no diezma, lo echan de la iglesia, le llevan los apuntes. Si no tiene efectivo, le aceptan bisacuotas. Hermano, le estoy hablando con el temor de Dios y en la vergüenza humana que los inherentes servicios para lo cual digo está ocurriendo el día de hoy. Alguien me enseñó que a la iglesia hay que llevar Biblia para orar y chequera para adorar. Y Dios guarde, hermano. No, qué terrible, hermano. Qué terrible. Yo, como tuve un pastor, hermano, que nunca lo vi hacer, yo a él, un concierto, hermano, de lo que fuera, o un estudio, porque él era un maestro en la palabra, para cobrar y juntar. No, hermano, no. ¿Sabe qué hizo él? Cuando a él le decretaron ya un cáncer terminal en alguna área de su cuerpo y que era irremisible, le dijo al abogado de la misión de la cual él dejó más de 3,000 iglesias fundadas, le dijo: oiga, vos, le dijo al abogado y pastor, pagame lo que debo todavía de la hipoteca de mi casa, con la cual hice el templo de la 48 Avenida y Colonia El Rosario, zona 7. Oh, loco, hermano. Mire, el hermano contándomelo y yo con aquellas lágrimas aquí. Que él no se recostó en la gente, hermano, porque la gente, como hacen aquí en el día de la batalla, te dejan con los colochos hechos, hermano. Y quieren que les diga algo. A mí no me ha pasado nada, hermano. Yo estoy gozoso, hermano. Ya viene el 14 de febrero. Quiero ver qué me va a regalar usted, si todavía me debe. Todavía me debe mi regalo en Navidad, hermano. Hermano de mi corazón, tenemos que reconocer que a la batalla vas solo tú y el Dios de los cielos y aquellos que te aman, nada más. Aquí no es que sí, que porque a la hora, tal vez nadie te ayudó, casi nadie. Pero ¿sabes qué? Saliste adelante, aleluya. Una mano poderosa, una mano fiel estuvo ahí para sostenerte, para sacarte adelante, hermano. Aquí está mi hermano Giovanni, que tuvo un infarto cerebrovascular. Y en los días que estuvo imposibilitado para funcionar, ahí estaba la esposa, los hijos, gente, hermano, que se vino hasta de la costa, enfermeros que tienen de verdad en sus almas, hermano, el eslogan de ayudar a quedarse a dormir en las madrugadas, estarle viendo el catéter, estar viendo la presión, hermano. Dios te va a dejar ayudas cuando tú clames su santo nombre, pero tenemos que ir a la batalla. No podemos quedarnos encerrados, no podemos. Dios va a obrar en favor nuestro, y si Él no obrara, morimos en la batalla, porque al final, y si morimos, para Él morimos, aleluya. La Biblia dice, 16, viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron
a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-Ezer. Luego de eso fue avisado David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán, vino a ellos y los ordenó en batalla en contra de... Allá era David, allá era el nene, hermano. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios 7,000 hombres de carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los sirios, los siervos de Hadad-Ezer, que habían caído delante de Israel, concertaron paz para con David y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Ahora miren, aquí Amón ya se había quedado fuera. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Perdóneme. Hay una región en mi país que se llama Nahualá y Santa María Ixtahuacán, creo yo, que ellos tienen una disputa centenaria ya, casi bicentenaria. Hay otra más arriba entre San Pedro, San Marcos y San Marcos, por límites territoriales, hermano, que aunque en el pasado se definieron, no hacen caso. La batalla es que hay pozos de agua, sí, hermano. Mi país es el país con más cantidad de agua de todo Centroamérica, hermano. Aquí tenemos ríos que son sencillamente navegables, hermano. El río Polochic, usted se para y no logra ver el otro extremo, hermano. El río El Naranjo, hermano. El Suchate, hermano. Ríos poderosos que Dios le dio. No, hermano, va a andar peleando yo por un... Sí, pero se matan, hermano. Porque eso pasó aquí. Aquí ya vinieron de los del otro lado. ¿Y dónde está la bronca? ¿Y vos por qué estás peleando? A saber, dice, pero yo quiero pelear. Dice, no conoce usted gente loca, hermano. ¿Y vos por qué te metiste? No sé, dice, yo vi que había molotera. Solo a salir chipoteado llegó, hermano. Y si le diste, le dijeron al Chavo del 8 o al Kiko, sí lo agarré a narizazos de mentira. Chipote le dieron en la nariz, hermano. Por meterse en calenturas ajenas. O sea que esta gente sencillamente andaba buscando algún problema, hermano. La Biblia dice que hay gente que en tu boca te dice paz, que te dice bendiga, pero sus corazones son tormentas, dice la Biblia. ¡Hala, hermano! Que Dios nos libre de esa gente que solo risas y que y solo puede y le da la horcón a uno, hermano. Como decía mi santa abuela, ya sacó las garras, dice. Tan chulos los gatitos, va cuando, hermano, puro Wolverine. Hermano, escuche, pero para esa batalla ya no se menciona a Joab. Gloria a Dios. Para esa batalla ya no se menciona a Abisaí. Para esa batalla ya fue David. Escúchenme, ovejas, yo estoy terminando esta noche. Yo siento la presencia del Señor y la necesidad de estar en ella. Como que ya queremos dejar de hablar y tirarnos al agua, hermano, y meternos al río de Dios. Escúchenme, ovejas, ¿cómo no se iban a sentir los siervos del rey David dichosos de ir a la batalla con él? Si este hombre lo mismo mataba leones, que mataba osos, que mataba gigantes, hermano. Era un deleite ir a la batalla, era saber que ibas a regresar vivo, y si no, pues regresabas muerto con gloria, con honra. Era un deleite ir a la guerra. Aquí en Guatemala hubo un presidente, hermano, por favor me indican
Si se escucha en las redes, aquí tengo yo, lo voy a poner. Ponele bien el micrófono ahí. Pero no lo oigo aquí, fíjate. Acercarme. De mi Señor. Hermano, óigame. Ahora salió a la batalla nada más y nada menos que el mismo rey David, al que la Biblia llama que era el dulce cantor de Israel. El que Jehová dijo: este es conforme a mi corazón y hará todo lo que yo quiero. Ahora venía aquel que con una onda, hermano, sentó acento paladín filisteo. Hermano, ahí ya no era por dinero. A Jesús lo escupieron en su cara, hermano. Le arrancaban sus barbas. La Biblia dice que le tapaban los ojos y con cañas le pegaban a la corona de espinas, diciéndole: profetiza quién te pegó. Es que la gente sabe a quién lastimar, sabe a quién molestar. Hermano, mire, quiere que le diga algo. ¿Por qué cree que Hollywood, por qué cree que hace los amores ocultos de Jesús en las películas? ¿Por qué ponen que era María Magdalena la amante? Sí, que hagan eso con Mahoma, quiero ver yo. Que digan que Mahoma era homosexual, a ver si no desarman Hollywood de un bombazo. Lo que pasa es que ellos saben a quién molestar, hermano. Pero ahora te voy a decir algo. La Biblia dice que cuando a ti te hacen algo, que tú te calles, que Jehová se va a levantar y Él va a hablar por ti, hermano. Y Él no pierde jamás. Él bota paredes, bota muros, bota presidentes. Aleluya, alabanzas a su nombre. Ahora estaba David ahí, hermano. Y dice la Biblia que al ver que eran derrotados, pararon la guerra, queriendo hacer paz con David, hermano. Ahí es donde uno hubiera querido decirle a David: hombre, dame chance, hombre, borremos a estos diablos de la tierra, no, hermano. ¡Hala, qué terrible, hermano! David detuvo la guerra y fueron siervos de David y nunca más pelearon con Amón. Miren, ovejas, escuchen, no se les olvide. Hay batallas que vienen desde nuestros ancestros, que nuestros abuelos dejaron sin terminar, sin concluir, tal vez. Permítame, hermano. Necesitamos, honestamente, cambiar cables o mandar a reparar estos que nos hacen mucho feedback. Pero es lo que hay, es lo que ves es lo que hay, dicen los gringos, hermano. Óigame, por favor. El pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Hay batallas que uno aprendió de la forma más dura, que por bruto se vuelve a meter uno ahí. O usted volvería al lugar donde le tocó, hermano, conocer el sabor de la tierra. Ya no, hermano. Ya si Dios quiere, pues Él manda, hermano, porque contra Él, ¿quién le va a levantar su manita, hermano?
¿quién me dará consejo? Dijo Jehová a alguien. Hermano, aquí somos polvo en la tierra todos. Aquí es, papito, lo que tú quieras. Pero si a ti te placiera, Señor, tal y tal cosa, yo te agradezco, mi Señor. A papá no le podemos hablar de voz a voz, hermano. ¿Cómo va a ser, hermano? Necesito al DJ de Long Island. Maui, really I need you, boy. Where you come to Guatemala, we love you so much. Bendigo a mi hermano Luis López también. Bendito seas, varón de Dios. Ministerio Elim de Dallas Fort Worth, sean benditos. Hermano, escúcheme por favor. No hay un deleite más grande que poder haber terminado una batalla en victoria. Explíqueme, hermano Jairo, porque yo quiero pelear contra ese mi vecino endemoniado. Usted no tiene que pelear con nadie, hombre, espérese. Sea peleonero, hermano. Usted debe de ganar sus batallas de rodillas, hermano amado. Menos bla, bla, bla y más adoración, más súplica, más ruego de rodillas. Porque la Biblia dice que con gemidos indecibles, dice el libro de Corintios, con gemidos que no se pueden decir, imploraba Jesús al Padre, al que podía librarlo de la muerte. Yo no sé lo que es gemir así, sería falso. Pero recuerdo claro aquí, venían dos hermanos auditores, ambos licenciados de una misma casa de estudios. Y a uno de ellos, al marido, le dio un derrame cerebral fulminante, hermano. Tanto que los doctores, la receta que le dieron fue que fuera a arreglar los asuntos de la muerte de ese señor. Pero ella prefirió primero irle a pedir la receta al que puede devolverte la vida, hermano, para quien no hay nada imposible. Y yo la vi venir aquí, hermano. Yo la vi venir todo el tiempo de la emergencia, del intensivo del cielo. Ella venía y se tiraba en el altar a suplicarle a Dios, a hacer votos con Dios, a decirle: Señor, que mis hijos no crezcan huérfanos. Tú puedes quitar esa mancha de ese derrame, Padre, sin necesidad de operarlo, porque no se le podía operar. Y yo la vi, hermano, levantarse de aquí hasta que Dios le devolvió a su esposo contra todo pronóstico. Ese es Jehová de los... Ese es Jehová de los santos ejércitos de Israel, Rey de reyes, Señor de señores, el que ha dicho: el que viene a mí no le echo fuera. El que ha dicho que aunque esté caído será levantado delante de él, y que si 70 veces 7 cae, las 70 veces 7 le levantaré. Ha dicho Jehová de los santos ejércitos de Israel. Yo creo por tu amor, yo creo por tu gloria en mi casa. Señor, aquí te está viendo mi hermana Rosa, viuda de uno de los hombres que ha amado mi alma sobre esta tierra, mi primo hermano Rodwell. Está viendo también mi hermana Brenda. Fíjese que el esposo, hermanita Brenda, él perdió la vista, pero él siempre quiso tener camiones. Fíjese, ¿te acordás, Brenda? Y entonces él salía en las fotos con sus camiones atrás, aunque él ya no los pudo ver, hermano, pero Dios se los dio. Qué belleza, papá. Mi hermana
Neftalí está viéndonos. Nos está viendo el papá de hermana Sabrina, hermano Carlos, que es pastor en un lugar muy recóndito en la hermana República de la Argentina. Nos está viendo nuestro hermano Giovanni López, para quien Dios ha hecho milagros y maravillas, hermano. Que no nos cansamos de darle gracias por sus prodigios, para gloria de su santo nombre. Nos está viendo mi hermano Boris Arevalo, siervo de Dios. Nos está viendo Ronnie, nos está viendo Mari, nos está viendo la familia Sandoval, y nos está viendo, hermano, el Espíritu Santo de Dios, que está obrando poderosamente esta noche. Aleluya. Ahí está mi hermana Leslie Morales, a quien amo con mi corazón, hermano. Ahí me está viendo hermano Eric desde la ciudad de Oklahoma, creo yo, desde Los Ángeles. Mi hermana Sonia Velázquez, que se han comportado conmigo, hermano, como que fueran mi familia. Yo no tengo más que palabras de siento tu presencia, Espíritu Santo. Paséate en los hogares, Señor. Desde que me volví a ti, Jehová, cuando tenía casi 16 años, siempre he visto un ministerio sobrenatural alrededor de mí por misericordia. Llega a las vidas que están ahí, Señor. Tú le diste un corazón nuevo a mi madre, le diste un hígado nuevo a mi padre, le pusiste un nuevo corazón a uno de mis hermanos. Es que para ti no hay nada imposible. Se lo dijo el arcángel a María: nada hay imposible para Dios. Se lo repitió una vez más: nada hay imposible para Dios. Aleluya. Recibe lo que estás esperando esta noche, pero por sobre cualquier cosa, un corazón agradecido, hermano. Ojalá que mis hijos, ya lo declaré, ellos no van a ser como Nahús, hermano. Ellos van a ser como he procurado ser yo, agradecido contigo, porque vemos la misericordia de Dios desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir. Vemos sobrenaturalmente que alcanza la gasolina, que alcanza el dinero, que alcanza, hermano, alcanza, porque Dios es bueno. Recibe de Dios, Mari. Recibí yo, Mari. Recibí, María. Recibí, Fabi. Tú tenés el favor de Dios, hermano. Reciba, hermana Zoila. Reciba, Violeta. Que cada lágrima que ha derramado mamá, cuando lastiman a uno de los hijos de Dios, Él ha dicho: vosotros sois como la niña de mis ojos, y te tengo labrada en la palma de mi mano derecha. Eso es lo que Jehová ha dicho, hermano. Fallones, rebeldes, pecadores como somos los humanos, sí, pero Él es bueno, poderoso, todo misericordioso para con los hombres. Padre, gracias, Señor. Hemos predicado tu palabra. Ahora muévete tú. Déjate sentir, Señor. Déjate sentir, Padre, gloriosamente. Yo vi un milagro en la vida de Roberto, hermano. Tú sabes que la vimos. Hemos visto la mano divina del Dios que tiene todo poder. Reciban de Dios. Ahí en Texas, en Los Ángeles, en Long Island, en Quiché, hermano, en Puerto Rico, que nos miran los hermanos. Donde quiera que llegue esta palabra, hermana Nepta, yo declaro que se abren esas rejas que te encerraron en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque incomodaron al rey David y él salió a la batalla, hermano. Que Abisaí ni que Joab, David mismo llegó a la batalla. Recibe de Dios en el nombre de Jesús.
Padre, yo hoy te doy gracias por los milagros que percibo que estás haciendo, Señor. Lo sobrenatural que estás haciendo. Gracias. Muévete, Espíritu Santo, paséate, glorifica tu santo nombre. Reprendo todo hechizo, reprendo todo entierro, todo demonio de muerte, lo ato con cadenas. Suelta las vidas ahora, sal de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera de las vidas, fuera de la genética, fuera de los ojos, de la salud, del cerebro. Sal, demonio de muerte, y no vuelvas en el nombre de Jesús. Todo aquel que está enfermo, hermano, de COVID, todo aquel que tiene problemas respiratorios, en el nombre de Jesús, puedo sentir la presencia del Espíritu Santo, dicen las ovejas. Reciba de Dios. Reciban el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tené, rapidito. Oh, gloria a Dios. Y te adoraré. Gracias, Espíritu Santo. Y te adoraré. Oh, Señor, declaramos sanidad en la pierna derecha del pastor Carlos, allá en las montañas argentinas. Ese es un pueblo tuyo, papá. Tú has tirado una red maravillosa de salvos, de millones de salvos. Gloria a tu nombre, gloria Espíritu Santo. Gracias, gracias. Qué noche más hermosa tu poder. Líbranos, Padre de la pobreza. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús bendecido. Líbranos de Mesopotamia, Señor. Líbranos de nuestros adversarios. Líbranos de nosotros mismos, como le dijiste a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, que nosotros mismos, Señor, no desbaratemos la obra tan bella que has puesto. Gracias, Señor. Oh, qué hermosa, Señor, tu gloria, tu presencia. Te bendigo, Señor, Espíritu Santo. Oh, que Doshemba, Kama, Santa, Falso, No vio Padre, yo al vengo a guitarrista, reprender, al hombre que Dios, componía canciones lindas, todo demonio sino de cuando Dios presión este hombre vio alta generaciones. y también toda obstrucción que esté Eso es lo generando que Dios hace. esa Cuando Dios te ve a ti, hipertensión Dios en ve el nombre de generaciones. Jesús, Señor. Y Dios no solo quiere Y marcar la vida casaba, de un hombre y manso, darle un te talento, ato, y espíritu cosas con inmundo. él, Si sino es un cuando Dios lo espíritu vio a él, de, vio a ese otro de hombre. preocupación, de aflicción, Y cuando Dios la vio que a está ese hombre, elevando vio a la este hombre, presión, vio a los suelta nietos las que andan almas por en ahí. el nombre de Jesús, porque Eso él es ha lo que dicho: Dios hace. yo soy Cuando Dios vio a Jehová, Abraham, tu sanador. no el Él no problema que pierde estaba las pasando peleas. Abraham, Los dijo, calvos, "Pobrecito, los no que puede habían tener estado hijos", sino cuando avergonzados, Dios vio a estaban Abraham, vio guardados generaciones en mientras él. David Yo peleaba quiero la que batalla usted de sabe ellos. que es tu más Dios duro pelea cielo. nuestras Es Dios batallas marcando tu mientras casa. nosotros Es Dios obedecemos la marcando mano tu de Dios. familia. Gracias Es Dios te doy, trayendo Espíritu un nuevo Santo, por esta noche. tiempo en Guatemala favor, Señor. y en las naciones Por de la tu misericordia. tierra. Amén, amén. Gracias te damos, Espíritu. En libertad levanta tus manos y Dios ha adora. respondido, hermano Eric. Levanta tus Creámosle al manos y Cristo de la vida. adora. Si Dios nos concede la vida, los espero el día domingo, hermano, a mediodía. Y como se los digo, Que se escuche la constantemente voz de levantar las un carro, un coche, un generaciones. vehículo, yo Que se solo no escuche puedo. la voz Pero entre de los 15, entre 20 apasionados. personas sí podemos levantar. Todo esto Igual es el para ministerio, yo ti, no puedo Señor. con esto solo. Necesito de tu intervención, de tu concurso, de tu ayuda, de tu ayuda. ¿Dónde están Primero los la grandes y oración los pequeños? y segundo también de tu ayuda y apoyo económico. Alma Pídenos la mía. información y con gusto te la haremos llegar. Gracias, Señor. Yo he recibido especialmente, Alma Señor, milagros mía. que esta noche, Señor, Dilo creímos suavemente, debes amarte. en el nombre de Debes Jesús. amarte. Amén y amén. Oh,